quedamos admirados con esa obra gloriosa que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Es algo eterno, es algo que no tiene fin, es algo que va muchísimo más allá de lo que muchas veces nosotros podemos imaginar en favor de nosotros. Ahora que hemos estado con las predicaciones y que los diferentes hermanos han estado predicando acerca del Evangelio de Mateo, pues hemos visto tantas cosas a través de todos estos 28 capítulos. Pero ahora este capítulo es central y es importante, es el final, pero es importante, porque sin este capítulo, sin la realidad de este capítulo, nada del Evangelio sería verdad. No funcionaría nada. Lo que decía ahorita nuestro hermano Abel, qué bueno es saber que estamos protegidos por Dios, pero sin este capítulo, si no fuera cierto lo que este capítulo nos dice en este capítulo 28, no tendríamos ninguna garantía de que nosotros seríamos cuidados por Dios y que Dios estuviera haciendo algo por nosotros. Este capítulo es importante. Este capítulo que cierra Mateo es vital, porque todas las profecías, todo lo dicho por el Señor Jesucristo, todo lo dicho a favor de Cristo Jesús, todo lo que nos han enseñado ahí, realmente está fundamentado en este capítulo 28. Si este capítulo no estuviera, y lo que está puesto aquí que sucedió no hubiera pasado, no tenemos nada, estamos vacíos. Lo que nos explica ahí en el capítulo 28 es que tenemos aquí 20 versículos, y el domingo pasado pues vimos una parte muy importante que es lo de la Gran Comisión, pero esencialmente yo lo divido así como en 4 partes. Una es donde están los sucesos de la tumba, la primera parte, del versículo 1 al versículo 3, luego el anuncio de las mujeres, del versículo 5 hasta el versículo 10, y luego el ardid de los guardias y los líderes religiosos para negar la resurrección, del versículo 11 hasta el versículo 15, y después la Gran Comisión, que es del versículo 16 hasta el versículo 20. Aquí es muy interesante todo lo que pasa, toda la narrativa es muy clara. Dice que pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No parece que estuvieran ellos esperando algo especial. Es probable que no estuvieran esperando que el Señor Jesucristo estuviera vivo. Habían sabido, habían visto, habían observado todo lo que había sucedido horas antes, y ya no, sin duda no había mucha expectativa de que Él hubiera resucitado. Pero mientras ellas iban, aquí la narrativa de Mateo, nomás voy a narrarles cómo va esto. La narrativa de Mateo es que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Descendió, remueve la piedra y se sienta. Pacífico. Hizo un trabajo muy específico. Pero me admira lo que sucede con los hombres que lo vieron. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y los hombres que lo vieron, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es como que otras versiones dicen se desmayaron en verdad. Quedaron ahí tirados. No hizo nada, no los amenazó, no, solo la presencia. Y es lo que encontramos siempre, que hay presencia de estos ángeles y también presencia del Señor, el impacto tan tremendo que sufren las personas. Ahora, como que en ese momento hay un espacio, ¿verdad? Y llegan las mujeres y el ángel habla con ellas. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí ven ellos el sepulcro vacío. ¿Cómo quedaron ellos?
impactada sin duda por aquello que estaban observando. No está aquí. Y luego les dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Yo no sé cómo se habrán quedado ellas, ¿verdad? Al momento de escuchar aquello. Decid que ha resucitado. Lo habían oído. Y yo creo que muchas veces ni le hicieron mucho caso a lo que el Señor había anunciado varias veces. Pero era impactante. Ha resucitado. Yo creo que uno se queda en blanco, ¿no?, con palabras como esas. Ha resucitado. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Ha resucitado. Y les dice: id pronto, decid a los discípulos esto, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y luego dice que mientras ellas iban, todos estos van corriendo al sepulcro, hay un espacio ahí de algún tiempo, tiembla, aparece el ángel, quita la piedra, los soldados quedan tirados, a lo mejor ya se habían levantado, posiblemente hasta después de que se fue el ángel, y entonces y les da la indicación de que vayan a anunciar esto a los discípulos, y ellas van para allá y se topan con Jesús. Ahora lo ven. Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, hola, salve. Yo siempre me imagino esta palabra como algo muy alegre. Hola, estaba el resucitado, había vencido la muerte, se había cumplido todo lo necesario para que el Evangelio fuera una verdad, para que Dios fuera glorificado a través de la salvación a los pecadores como nosotros. Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué manera tan impactante en su corazón. Cuando dice le adoraron, sin duda ahí estaban ellas, pues viéndolo como el Dios glorioso, a quien abrazadas de sus pies le daban pues toda la honra y toda la gloria ahí en su corazón. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Otra vez el mandamiento era: vayan, no teman, vayan, igual que el ángel, igual el Señor, vayan y di a mis hermanos. La expresión es muy especial: dad las nuevas a mis hermanos. Tantas cosas que se cumplieron en esa resurrección, de tal manera que sus discípulos son sus hermanos. Que vayan a Galilea y ahí me verán. Luego viene el ardid de los guardias y los líderes religiosos, y mientras ellas iban de aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, o sea, uno de los soldados se fueron a la ciudad, dieron aviso a los sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido, se reunieron los ancianos y tuvieron un consejo de cómo armar una mentira, y dieron mucho dinero a los soldados, y les dicen: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Así es estas cosas de la política, ¿verdad? Arman sus mentiras para tratar de alcanzar algo, alguna meta deshonrosa. Y si esto lo oyera el gobernador, lo cual también hacen muchos políticos, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo, porque ellos podían perder la vida al haberse descuidado de esto. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí tenemos estos tres aspectos que son importantes de ese momento tan especial que para nosotros es valiosísimo. El Señor resucita. Ya el Señor resucitado se presenta ahí con los discípulos en Galilea, y ahí les da todas las instrucciones que vimos el domingo pasado en el día del campo, en los bautizos. Ahí tuvimos el mensaje que nos predicó nuestro hermano José Luis García,
Era el cierre de Mateo, nos dijo él, y entonces él dio un mensaje de cuatro puntos: los discípulos del monte, los discípulos por gracia, los discípulos relacionados con el nombre y los discípulos del pacto. Y también vimos el significado del bautismo, como es una gran señal, y no es la señal lo importante, sino a donde apunta, y ahí nos apunta que nosotros, al creer en Cristo Jesús, hemos muerto al mundo, al sumergirnos en las aguas, y al salir de las aguas, ahora vivimos para Dios. Esto se dice fácil, pero es algo que sucede. Hermanos, no estaríamos aquí, no hubiéramos cambiado nuestras vidas, nada hubiera sido transformado de ninguna manera si no hubiera sucedido esto en nuestros corazones. Morimos al mundo y ahora vivimos para Dios. Nos interesan las cosas de Dios. Esta es la parte importante, y no solamente nos interesan, son vitales para nosotros, las necesitamos. Trata de dejar al Señor una semana, un mes, y vas a ver cómo se afecta tu vida y cómo tienes una enorme necesidad de buscar al Señor, porque es necesario ahora para tus vidas, para sus vidas, como lo es para la mía. Estamos identificados para siempre con su pueblo, como sus hijos. Pues esto es lo que tenemos aquí. Pero no voy a hablar de esto. De lo que voy a hablar es, me pareció pues oportuno comentar algunos aspectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y espero que pueda ser de utilidad, de bendición, ver una obra magnífica una obra magnífica y del gran significado que tiene la resurrección del Señor Jesucristo, para que esta obra se cumpla, para que esta obra sea real. El evangelio que tenemos no es imaginativo, es un hecho real. Lo que nosotros creemos que es espiritual es verdadero y es real, porque el Señor Jesucristo resucitó. Pregunté por ahí en internet a ver qué pasaba, ¿verdad? ¿Alguien ha resucitado? ¿Alguien ha resucitado? Y entonces me apareció el tema de una joven que decía: yo he resucitado, ¿verdad? Así era su título. Y entonces empiezo a leer y dice: casi muero, porque tuve hepatitis y estuve muy grave. Casi muero porque me quise suicidar un día y tomé veneno. Casi muero. Pero nadie experimenta la muerte. Y la palabra de Dios nos explica que la experiencia de la muerte es que el alma se sale. Aquí hay una desconexión del alma del cuerpo, como le pasó a Rebeca, que nos lo dice allá en Génesis 35:8, que ella murió al salírsele el alma. Esa desconexión es lo que para nosotros es la muerte. Entonces el Señor Jesucristo murió y fue sepultado, y Él estuvo ahí esos 3 días, y al resucitar Él resucitó. Él vino a la vida, y vino a la vida en condiciones muy diferentes, muy distintas a lo que el Señor Jesucristo era antes de esta situación. Fíjense ustedes lo que nos dice 1 Corintios 15, del 1 al 22. Nosotros lo primero que creemos es lo que Pablo cita en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Antes de poner esto, él dice: si creéis estas cosas, bien, sois salvos. Si no creéis, creísteis en vano. ¿Qué es lo que tú crees ahora? ¿Crees que Jesús, como dice aquí, murió por tus pecados? ¿Crees que Jesús, conforme a las Escrituras, murió por tus pecados, y que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día,
como lo dice la Escritura. Este es el motivo de la salvación. Esto es lo que hace que nosotros seamos salvos. Esto es lo que debemos de creer en la palabra del Señor. Si no, como dice Pablo, creísteis en vano. O sea, fue una fe que no está bien fundamentada. Ahora fíjense lo que dice aquí. Allá en Corinto había algunas personas que habían dicho que los muertos no resucitaban. Pero era una opinión así general, ¿verdad? Que no, los muertos no resucitan. Y entonces muchos tomaron la idea de los mismos de Corinto y empezaron a decir que los muertos no resucitaban. Y el apóstol Pablo, al escribir en este capítulo 15, les dice: pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. El apóstol lo dice con toda claridad. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que esto no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos. Ahora, aquí hay algo especial, ¿verdad? Porque la resurrección de los muertos es un evento importante, cósmico, en este mundo. Todos los hombres resucitarán un día, y habrá resurrección para vida o resurrección para muerte, pero todos resucitaremos y todos nos presentaremos delante de Dios. Nadie puede decir no, los muertos no resucitan. Una verdad establecida en la palabra de Dios es que los muertos resucitan, creyentes o incrédulos. Y entonces es lo que el apóstol Pablo dice aquí: estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. No resucitan los muertos. Entonces es una mentira que Cristo haya resucitado. Pero hay resurrección de los muertos. Está establecido en el tiempo del mundo, y ahí todos resucitarán para estar delante de Dios. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, hemos creído a Cristo, no hay resurrección y es nada más para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí, rendimos culto al Señor, y si no hay resurrección de muertos, estamos perdiendo el tiempo. Pero hay resurrección de muertos. Cristo resucitó, y esto hace verdad todo el Evangelio. Pero hay muchas cosas importantes que han sucedido en nuestras vidas porque Cristo resucitó, que manifiestan la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. En la resurrección se pone en marcha todo el poder del Hijo de Dios en cuanto a todos los eventos de su glorificación. La resurrección trae como verdad que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y regresó a la gloria que tuvo antes de su encarnación. Ahí está, con todo su poder, vivo, poderoso, como era antes, pero ahora con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual. Él está exaltado a la diestra del Padre en el trono, juntamente al trono, en el mismo trono de Dios. Su segunda venida a la tierra es con poder y gran gloria. El Señor vendrá y regresará, y todos lo veremos. Y cuando Él venga, será algo
que no podemos imaginar, pero la palabra de Dios lo pone glorioso. Cristo resucitó, Cristo regresará. Él es el soberano de toda la tierra, que gobierna y estará gobernando con poder y autoridad, pero ya actualmente Él es el Todopoderoso que gobierna en este universo. Su exaltación como juez de toda la tierra es una realidad porque Él resucitó, y en su trono blanco Él estará trayendo la justicia que el mundo no quiso dar. Todas las cosas y las marrullerías que este mundo ha hecho sobre personas diferentes, todos aquellos que creyeron haber ocultado sus maldades y sus pecados, se enfrentarán ante el juicio del trono blanco, y ahí serán descubiertos de toda la maldad que han hecho, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Su exaltación es con todo poder y autoridad para gobernar por toda la eternidad. Cuando llega un presidente a un país y es buen presidente, uno piensa, cuando se acabe este tiempo de mandato, ¿quién va a venir? Y no sabemos quién venga y qué pudiera ser. Por eso nuestro Señor, Él no tiene tiempo de mandato. Él es el Señor eterno, el Dios todopoderoso, que estará ahí con su amor, su gracia, su misericordia. Ya que compartía José Luis pues todas las verdades de la interpretación de la palabra de Dios, y veíamos, ¿verdad?, ese Dios glorioso, hermoso, pleno de gracia, pleno de misericordia, pleno de paciencia, pleno de sabiduría y de amor. Uno queda impactado al conocer a este Dios magnífico. Entonces Él está entronado y para siempre así será. Cuando la palabra de Dios habla de las pruebas de su resurrección, pues por ejemplo ahí en 1 Corintios 15 nos habla que primeramente se le presentó a Pedro, después a los 12, después a 500 hermanos, después a Jacobo, y después, dice Pablo, a mí como el último de todos, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios presenta alrededor de otros 23 momentos diferentes. Que algunas son entre su resurrección y ascensión, y también por el otro lado varias veces a Pablo, ya que el Señor había ascendido, y después en diferentes momentos, como por ejemplo a Esteban, y también pues a Juan cuando le dio la revelación del Apocalipsis. O sea, todas estas cosas son pruebas de su resurrección. Los hombres lo vieron, hablaron con Él, Él estuvo con ellos en todos estos momentos que nosotros tenemos en las Escrituras. La otra prueba que nosotros tenemos también, pues es la tumba vacía que ahorita mencionábamos. Algunas personas estuvieron diciendo por algún tiempo que era una tumba equivocada. Las mujeres fueron a ver otra tumba, no la que era. Pero ellas habían estado ahí y la evidencia era muy clara, que fueron a la tumba a la que correspondía, y ellas vieron el ángel, y vieron la piedra quitada, y vieron la tumba vacía, mostrada por un ángel. En fin, ha habido estas discusiones a través de la historia. Otras decían que los discípulos se robaron el cuerpo, como lo inventaron los soldados, y también que Cristo no murió, sino que se desmayó ahí en la cruz, ¿verdad? Quedó muy débil, se desmayó, y entonces se lo llevaron a la tumba, y ahí en la tumba despertó, movió la piedra y salió para ir a Cachemira, dicen algunos, ¿verdad?, que eran las intenciones, las formas de decir las personas. Sin embargo, todas estas discusiones han quedado aclaradas a través del tiempo, mostrando que verdaderamente el Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Él resucitó y fue recibido en gloria en la presencia de Dios. Ahora, también los discípulos observaron una transformación en el cuerpo del Señor, una transformación en su vida, en sus personas, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que nosotros observamos es que los discípulos, antes de que el Señor Jesucristo resucitara, pues eran medrosos, no eran tan dispuestos. Pero una vez que el Señor Jesucristo resucitó, ellos se volvieron osados. Casi es algo que no podemos imaginar, pero
observamos a Pedro antes y observamos a Pedro en el día de Pentecostés y cómo se dirige a aquella gran multitud que tenían ahí, ¿verdad? Y cómo habla con la precisión de la palabra de Dios y enseña y dice y explica verdades muy importantes e invita a aquellos hombres a arrepentirse y creer. Entonces la transformación entre ellos fue muy clave, muy importante. Y algo que sucede, que siempre ha sucedido porque el Señor Jesucristo resucitó, es que los creyentes creen y se reúnen. Se reúnen. Se juntan aparte en sus actividades del tiempo, de los días, de las semanas, y se juntan ahí para escuchar acerca del Señor Jesucristo que vive, para creer en esa resurrección, para creer en las verdades y en las promesas que el Señor ha hecho. El cuerpo del Señor Jesucristo también fue una evidencia muy clara porque la resurrección de Cristo, pues como veíamos, ha sido atacada constantemente, sosteniendo y yendo en contra de los relatos bíblicos, pero es uno de los asuntos mejor confirmados en el mundo antiguo y es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Los relatos se registran, hay varias resucitaciones, podemos decir, que se registran en la Escritura. Por ejemplo, tenemos a este Lázaro. Lázaro, por ejemplo. Él resucitó, pero él no resucitó como el Señor Jesucristo. Él tuvo la experiencia de una resucitación, porque el cuerpo que resucitó era el mismo cuerpo. No tenía cambios, no había diferencias. Ese cuerpo era todavía mortal y tenía que volver a morir. Y en algún momento, pues él tuvo que enfrentar nuevamente la muerte. Pero en el caso del Señor Jesucristo, ya no fue el mismo cuerpo que se depositó ahí en la tumba. Cuando Él resucita, el cuerpo que Él tiene es un cuerpo diferente, distinto, que es lo que nos explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, allá por el versículo 42, cuando dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y lo que le pasó al Señor fue una transformación tremenda. Ahora Él ya no, había resucitado en gloria, no había debilidad, tenía un poder infinito, ya su cuerpo no era así material, animal, sino un cuerpo espiritual. El Señor Jesucristo era distinto y era muy claro que había sido así. El apóstol Pablo dice que nosotros experimentaremos todo esto. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si después de morir resucitaremos y experimentaremos, como dice Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de humillación nuestra a que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como Cristo, también nosotros, semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo creo que en el cielo el cuerpo del Señor Jesucristo será el único con marcas. Yo creo que todos los demás ya no tendremos marcas, ¿verdad? Ya no habrá problemas de las patas de gallo o alguna herida o no más. Limpios, cuerpos perfectos, en la edad perfecta, en esa gloria extraordinaria. De hecho, uno queda maravillado del cuerpo, de las personas, de sus rostros, de su imagen,
cejas, de sus expresiones. Es algo que si uno lo observa tantito bien, queda admirable lo que es cuando uno ve a los niños que se van desarrollando, sus manos tan completitos, que van creciendo. Y qué transformación se va dando, es algo glorioso, pero no tiene comparación con la gloria del cuerpo resucitado. Y el Señor Jesucristo fue glorioso en su persona, pero resucitado, un glorioso inmensamente mayor. Sin embargo, allá en el cielo, allá en la presencia de Dios, pues el Señor tendrá marcas y será el único cuerpo con marcas. Ese cuerpo tendrá las marcas de los clavos y las marcas del costado, en donde el Señor Jesucristo sufrió la lanza, ¿verdad?, de los que lo mataron. Entonces, Él es el único que tendrá ese cuerpo. ¿Sí? Los discípulos, cuando se encontraron con Jesús, algunos dudaban o se sorprendieron, como quiera, hubo un momento en que parecía que no lo reconocían, pero luego sí lo reconocieron, ya para ellos quedó claro quién era, como por ejemplo los discípulos que iban a Emaús, que pues dice el versículo 41 y 43 del 24 de Lucas: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez, perdón, ya se me brincó aquí el asunto. Muy bien, perdón. El mismo Señor nos muestra que tenía las marcas, pero se los voy a deber, ya se me cuatrapea aquí, luego de repente la visión se me hace así. Pero bueno, vemos que estaban las marcas y las heridas del Señor, pero por el otro lado era reconocible. Y también vemos aquí en este pasaje de Lucas que él se da a conocer a ellos, se les muestra y se muestra como algo normal, natural, que está pasando en su vida. Y ahí come delante de ellos. ¿Tenéis algo de comer? ¿Por qué le pide eso? Él quería que observaran, que observaran su cuerpo, cómo funcionaba. Y aquí vemos que Él les pide algo de comer, y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Yo creo que es importante observar que es un cuerpo que impresiona, es un cuerpo resucitado, es un cuerpo con las funciones normales que nosotros tenemos ahora, pero es un cuerpo inmortal. En sí es un cuerpo inmortal, no es el cuerpo del Señor Jesucristo, no necesita comer para sobrevivir, no necesita respirar para sobrevivir, no necesita estas cosas, tomar agua para sobrevivir. De eso no depende, porque su cuerpo es inmortal. Es algo así como, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Quizá lo hace porque estuvo en aquel momento con los discípulos todavía en este mundo. ¿Qué sucederá allá? Pues habrá un árbol de vida, ¿verdad?, con el fruto que sale todo el tiempo, y ese fruto pues es algo espiritual. Pero ¿qué sucederá allá? No sabemos. Pero es un cuerpo muy semejante en todos los aspectos, pero es un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. El Señor Jesucristo se podía tocar, abrazar, era visible a la mayor parte de las personas, y como dije, podía respirar. Dice que en un momento dado, ahí en el Juan 20:22, dice que habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, aparentemente también el cuerpo del Señor podía hacer estas cosas. Y aquí está el texto que buscaba ahorita: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y sin duda ahí estaban también, y en otra parte es que las heridas de los clavos ahí estaban, como a Mateo, ¿verdad? Tomás. Muy bien. Ahora, su cuerpo resucitado
ahora era incorruptible, glorioso, lleno de poder, cuerpo espiritual. Nos muestran ahí en la palabra de Dios que no experimentaba dificultad, cansancio, necesidad de tiempo de traslado, se podía trasladar de un lado a otro, no estaba sujeto a la gravedad porque él fue recibido arriba. Era un cuerpo espiritual que quedó libre de las limitaciones del espacio y del tiempo. Un cuerpo resucitado, el mismo, pero totalmente diferente, y que nosotros recibiremos un día para nuestro gozo y para nuestra eternidad. Amén. Semejante al cuerpo de la gloria suya. Muy bien. Cuando uno se pregunta quién levantó a Cristo de entre los muertos, debemos recordar que es la Trinidad. Todo Dios, la Trinidad de Dios, participó en esto. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en Hechos 2, 29 al 32, citando al Salmo 16, nos dice que: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en tu trono. Viéndolo antes, dice Pedro, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él había citado el Salmo 16 y nos muestra que ese Salmo 16, cuando dice: se alegró, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, y mi carne reposará confiadamente, no permitirás que tu santo vea corrupción. Todas estas cosas, dice Pedro, las dijo Cristo. Estaba viendo ahí, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahí está el Señor, ¿verdad? Ahí intervino nuestro Dios en la resurrección. También el Padre de gracia, de gloria, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 19, cuando está orando al Padre de gloria, dice que: y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del Padre, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Aquí el Padre de gloria intervino en la resurrección del Señor Jesucristo. También cuando el Señor Jesucristo dijo, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y luego en otra parte, en Juan 10, dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo intervino también en esa resurrección. Y en Romanos 8:11 vemos al Espíritu Santo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y hermanos, ¿cuántas cosas podemos decir respecto al Señor Jesucristo? Es bastante. Ahorita estoy solamente mencionando algunas cosas muy ligeras, pero podemos observar que la palabra de Dios, cuando dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo es esencial, es importante, y así sucedió. Porque no pasaría nada de todo aquello que el mismo Señor Jesucristo dijo, la palabra de Dios dice, hubiera sido real si Cristo no hubiera resucitado. Ahora, el hecho de que Cristo haya resucitado lo hace Señor, Señor al que nosotros adoramos, Señor al que nosotros le servimos. Pedro le decía a Cornelio, cuando predicaba el Evangelio a él: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que es Él, que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Es nuestro Señor, quien nos ha perdonado de nuestros pecados, quien nos ha limpiado de toda maldad con su sangre preciosa. Es el juez de vivos y de muertos. Es el Señor al que nosotros honramos y servimos. Es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. También es Cristo, la resurrección hace esto. Dice, cuando el Señor le dice a Marta, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Y Marta responde como una buena judía y dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Ellos tenían claro que esto era una realidad, y el Señor, pues en su resurrección, manifestó con toda claridad que Él era el Cristo, el esperado por los judíos, pero que es también una salvación para nosotros los gentiles. También es Jesús, este nombre que significa salvación. Cristo, Jesús, significa Jehová salva, y esto pues es algo especial para nosotros, cuando dice el Señor que tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibió del Padre. El Padre le pidió que resucitara, pero tenía que tener el poder para hacerlo. Y Él era Jesús, el Salvador de nuestros pecados, el que salvaría al pueblo de nuestros pecados. Sus nombres, que se usan más en las Escrituras, quedan claramente establecidos a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Resucitó, es el Señor. Resucitó, es el Cristo. Resucitó, es Jesús, nuestro Salvador. Y también que Él queda establecido como profeta, como sacerdote, como rey. Por eso todos nosotros podemos orar a Él y tener respuesta, y tener consuelo, y tener ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Descansar en su soberanía, descansar en su poder, en todas las cosas que Él ha establecido en su palabra. Si Cristo no hubiera resucitado, imposible todo esto. Yo quisiera que ustedes puedan ver qué importante es la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Qué importante es para que todo el Evangelio sea la verdad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y en realidad hay muchísimas cosas más que decir. Hay mucho que hablar, mucho que expresar. Por ejemplo, por su resurrección, pues nosotros podemos disfrutar de una vida nueva que nos ha transformado. Él la experimentó y nosotros la experimentamos interiormente. Exteriormente todavía no, un día, pero ahorita interiormente hay alguien nuevo aquí, hay una nueva creación que el Señor hace con el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia, es nuestro Señor que vive y reina en su iglesia. Él permanece como abogado nuestro, hermanos. Él intercede por nosotros, Él nos da dones y nos capacita para que nosotros podamos servirle y extender la obra y el mandamiento que Él nos da, que vimos el domingo pasado, de que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él permanece como Rey, como soberano de su iglesia. Él nos permite también, Él imparte poder espiritual a nosotros, mantiene la posición que tenemos en Cristo. Esta unión que nosotros tenemos con Cristo, que hace realidad todas las cosas de Cristo para nosotros, es algo que sucede porque el Señor resucitó y está en gloria. Y bueno, un día resucitaremos con Él
y Él está ahorita preparándonos lugar. Su señorío es universal, es el pastor, cabeza de la iglesia, de nuestra iglesia, porque Cristo resucitó. Todo esto es porque Cristo resucitó. ¿Cuántas más cosas hay? Hay muchas. Quisiera solamente dejarles esto en claro. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Y hay evidencias suficientes. Y todas las evidencias apuntan a la realidad de las verdades de lo que Él hace ahorita, de la función que Él está cumpliendo. Él tiene un ministerio con nosotros, en donde está con nosotros y nos ayuda. Nosotros somos en realidad bienaventurados. Este Evangelio nos ha enriquecido. Somos muy felices por haber conocido este Evangelio, que no fue de nosotros mismos, sino del poder de Dios que iluminó nuestros corazones y nos atrajo a Él para creer en el Cristo, en nuestro Señor. Todos nosotros damos ese testimonio, que yendo por ahí en la vida, de repente creímos y fuimos transformados y permanecimos hasta el momento, porque Cristo vive en nuestros corazones, nos ha transformado y Él está con nosotros todo el tiempo, todo el día, todos los momentos, en el día de nuestro nacimiento, el día de nuestra muerte, antes, todo este tiempo Él está ahí con nosotros y nosotros estamos pues, bendecidos grandemente por la resurrección del Señor Jesucristo. 20 versículos, mucho que decir de ellos, pero aquí nada más para pensar un poquitito y someramente la obra de la resurrección del Señor Jesucristo a nuestro favor. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras resucitado? ¿Cómo hubiéramos respondido, Señor, al mensaje del Evangelio que se nos habló en algún momento? Tú mismo conociste cómo lo rechazábamos, no lo queríamos, pero tú trabajaste. Y tú, Señor Jesús, con tu poder y tu gracia, con tu Espíritu Santo, desde tu gloria, obraste para que nosotros viniéramos a la luz. Todos nosotros te agradecemos que hayas iluminado nuestras vidas. Agradecemos porque tú cargaste, moriste en la cruz por nuestros pecados y fuiste sepultado y resucitaste. Y esto ha traído para nuestras vidas la riqueza del Evangelio por el cual vivimos. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor, por este Evangelio glorioso que termina de esta manera tan grandiosa, Señor, viéndote no muerto, sino vivo, en toda la plenitud y en todo el poder, con gran gloria. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Delante de ti hincamos nuestra rodilla y todo el mundo hincará también la rodilla, porque tú estarás manifestado en tu gloria un día de la que nosotros estamos esperando. Qué bendición, Señor, es que nosotros sepamos que tú, como dijiste mucho antes, ahora lo has cumplido, que vives. Vivo yo, dices tú, Señor, en tu palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.